nacional de Juntos por el Cambio, ayer en la disputa de la candidatura, su sector de el cambio de nuestras vidas obtuvo el triunfo con el 56,33% de los votos de Juntos por el Cambio, ¿no? Juntos por el Cambio llegó a al 27% de los votos. En concreto, Alejandro Cacase va a ser candidato a diputado nacional, aspira a la reelección. Alejandro, gracias por atenderme. Buen día, ¿qué tal? Buen día, Mario, muy bien, un gusto saludarte a toda la audiencia, gracias a vos por la invitación. ¿Y cómo has quedado después del resultado electoral de ayer? Bueno, con algunas sensaciones encontradas, la verdad, porque primero, bueno, la propuesta que nosotros apoyábamos presidencialmente perdió en todo el país, perdió acá en San Luis. Este resultado que marcas el 56% que yo obtuve dentro de la primaria, la verdad que se dio a partir de un corte de boleta importante, por ahí sin precedentes para las categorías de legisladores nacionales, y fueron muchísimas boletas que aparecieron nuestras con Patricia Bullrich y con Javier Milei, que permitieron que quedáramos arriba y ganáramos. La verdad es esa, honestamente. Y acá hay, creo, muchas lecturas para hacer, además de esto de que sí voy a ser candidato a diputado nacional, como marcás en octubre, buscando seguir representando a los sanluiseños. Me parece que hay muchas lecturas que hacer sobre el tema nacional. Primero, ha habido un contundente, fuerte rechazo al gobierno nacional, ¿no? Que queda un gobierno que queda en apenas 25 puntos en el país, aquí en San Luis en apenas 18 puntos, es decir, tenés casi un 75, acá más del 80% del electorado que vota en contra del gobierno, de la situación económica, de la situación social que se está viviendo en el país y en la provincia. Ese rechazo al gobierno, porque siempre se votan experiencias sobre las gestiones de gobierno, se materializa con los candidatos que tienen las propuestas más fuertes, más duras también, ¿no? Por un lado, lo de Javier Milei, contundente, que queda primero a nivel nacional, gana en 17 provincias, inesperado, con una fuerza nueva, con su primera participación en las elecciones presidenciales, y que mezcla, por un lado, un voto de bronca, de insatisfacción con la política o la falta de respuesta del sistema político, que tiene una propuesta muy audaz en el tema económico, que bueno, casualmente en eso por ahí sí hubo coincidencia por el tema de la dolarización, capaz algunos de los votos en la Claro. provincia con él tienen que ver con ese tema, pero que después, bueno, tiene propuestas muy polémicas en el campo de lo social y no tiene una fuerza organizada como para gobernar, no hay un solo gobernador de esa fuerza política. En el mejor de los casos, y aún ganando, solo tendría 8 senadores y 40 diputados, de ninguna manera suficientes como para construir una mayoría parlamentaria. Y dentro de Juntos por el Cambio se impuso con muchísima claridad en todo el país la propuesta de Patricia Bullrich, que es una propuesta que apuntó a la fuerza, al coraje para cambiar la Argentina, con una expresión siempre muy contundente, decir es todo o es nada, debemos cambiar radicalmente lo que está ocurriendo en la Argentina, por supuesto con unas credenciales muy fuertes que ella tiene en materia de seguridad, como ministra de Seguridad del gobierno de Macri, y con hechos de inseguridad muy fuertes que se vienen sucediendo en nuestro país en los últimos días. Entonces, bueno, creo que de eso hay que hacer una lectura. Ha habido un rechazo muy profundo al gobierno y se está pidiendo un cambio muy contundente, y esos son los candidatos que lo han materializado, y son las propuestas sobre las que discutir de cara a la elección de octubre, ¿no? Eh, ¿Hay un vuelco a la derecha, como dicen algunos analistas de la comunidad?
Bueno, sí, inevitablemente. Si lo vemos en el espectro ideológico, es así, eso. Han triunfado esos candidatos y esa es una primera lectura del resultado electoral. Pero creo que hay que profundizar, porque por ahí si nosotros solo hablamos en términos de izquierdas y derechas, Claro. Ajá. creo que estamos apenas tocando la superficie. Me parece que también acá se ve una crítica muy fuerte al sistema político, decir, miren, llevamos 40 años de democracia, pero eh, el bienestar económico se va perdiendo, estamos en decadencia en términos del crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Hay insatisfacción con el sistema político y eso permite que haya un emergente, como ha pasado en otros países, que por su crítica feroz al sistema político cosecha adhesiones. Eh, Luego hay que ver, además de la personalidad y de la expresión política de Javier Milei, sus propuestas, y esto hay que discutirlo, por supuesto, ¿no? Yo creo, y lo he dicho hacia adentro de Juntos por el Cambio, y se lo he dicho días atrás a Patricia Bullrich, que nosotros tenemos que tener una propuesta de estabilización de la economía mucho más radical, porque ya hay sucesivos gobiernos que dicen que van a resolver la inflación y después llegan y no lo resuelven, fracasan, porque se ha perdido la confianza en nuestra moneda, porque se ha perdido la confianza en nuestro régimen monetario. En eso Milei tiene una propuesta audaz. Eh, bueno, Bullrich tiene una propuesta de bimonetarización o legalización de la circulación del dólar. La de Milei es una de libre competencia de monedas. En el fondo son distintos esquemas de dolarización, pero me parece que ese tema va a estar profundamente en el debate. Eh, y, y después que, bueno, claramente el discurso de moderación no primó, lo que primó es estamos muy mal y se necesita un cambio, un giro rotundo. Eso creo que es eh, clarísimo que ha salido como mensaje ayer. O sea, se han votado las propuestas que han dicho la Argentina necesita un cambio drástico, un cambio rotundo, porque no tiene más tiempo que perder en la decadencia que estamos en nuestro país. Ahora, si efectivamente llegara a ganar Milei las elecciones presidenciales, vos marcabas recién una cuestión que nosotros también sostenemos aquí, que es la falta de una estructura como para llevar adelante una acción de gobierno. Los cuadros, digamos, políticos, el equipo político, el equipo de políticos que necesita para manejar el Estado, ¿no? Sí, Y todo, digamos, todo digamos, la tremenda estructura que se necesita para enfrentar un gobierno, para poder gobernar. Además de la dificultad de que no tiene apoyo de gobiernos de provincias, etcétera, ¿no? sí, exactamente. Tenemos que ver lo que pase en octubre y tenemos que ver lo que pase aún en noviembre. Porque obviamente en San Luis hubo un poco shock por el resultado de prácticamente 50% de la Libertad Avanza, que es mucho más alto que a nivel nacional, si bien es compartido en muchas provincias donde era inesperado que se ganara, pero creo que así como marco la difícil situación económica que hay en el país, eso en San Luis es más fuerte aún, y por eso es que también nosotros ganamos el 11 de junio, ¿no? Recordemos que un gobierno que llevaba 40 años en el poder fue derrotado en San Luis. ¿Por qué? Porque hubo un deterioro de la situación económica y social, del empleo, incremento de la pobreza brutal, y que es lo que permitió también que nosotros ganáramos el 11 y que creo que ayer se sacara un porcentaje tan alto por la Libertad Avanza y por la oposición en general. ¿Cuándo imaginabas que en San Luis el PJ iba a quedar relegado al tercer puesto y con apenas 18%? Ujú. Y que la oposición sacara más del 80%. Ahora, en la elección presidencial, digo, hay que ver lo que pase en octubre, porque en sí las fuerzas han quedado muy cerca. Si vos ves el cierre del escrutinio
provisorio, o hasta donde está cargado, Milei tiene 30% a nivel nacional, Juntos por el Cambio el 28%. El 28-27. Sí, exacto. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo muy fuerte que hacer de cara a octubre. Difícilmente, bueno, hay que ver si alguien tiene las condiciones para ganar en primera vuelta o esto de los tercios se va a trasladar hasta el balotaje. Entonces hay mucho todavía por hablar, pero es curioso, te diría, es hasta paradójico que por un lado las propuestas, es decir, vamos a transformar todo sin una vocación de consenso, pero después el Congreso va a quedar fragmentado. Entonces, si se repitieran los resultados de ayer, bueno, yo sería electo diputado nacional. Y yo sé que el trabajo ahí es de consensuar. Y yo digo, voy a estar, eventualmente podría estar en una Cámara de Diputados donde seamos 107 diputados de Juntos por el Cambio, 109 del Frente de Todo de Unión por la Patria y 40 de los libertarios, y ninguno tendría quórum y no sé quién sería el presidente. Entonces, inevitablemente va a llevar a una situación de necesidad de diálogo entre los partidos políticos para poder salir adelante y establecer soluciones, y eso no lo vamos a poder obviar nunca. Claro, efectivamente. Con lo que el discurso de Milei se tendría que atemperar notablemente. Sí, sí, claramente. O sea, se chocaría con una pared en el Claro. sentido de que no podría implementar ninguna de las reformas que propone si no lo habla con el propio sistema político. Es así, digamos, no es una cosa de preferencia ni que a uno le guste o no le guste, es la realidad de cómo funciona nuestro sistema y que necesariamente va a tener que generarse interlocuciones en el Congreso para poder aprobar las leyes. Aquí Javier te quiere hacer una pregunta, pero antes, discúlpame Javier, Sí, Mario, no hay problema. quiero saber cómo interpretas el hecho de estos resultados que colocan al rodríguezaísmo en una tercera, como una tercera fuerza y con tan poco porcentaje, porque no es un tercio, Sí, yo creo, no, es claro, un no es un quinto. tercio, es apenas 18%. Yo creo que es la decadencia del gobierno nacional. Eh, Nosotros, además de porque pudimos armar un gran frente y llevamos un buen candidato en el 11 de junio, nosotros ganamos por el deterioro de la situación económica en la provincia. Claro, tenés una provincia donde el gobernador dice que su prioridad es la lucha contra la pobreza, pero 1 de cada 2 sanluiseños son pobres, 2 de cada 3 niños son pobres. La gente dice basta. Y entonces ha relegado a lo que era una maquinaria electoral, lo ha relegado a un tercer lugar en todo el país, porque el gobierno sale tercero en todo el país, pero acá en San Luis peor todavía, sale tercero con solo el 18%. Alejandro, ¿cómo calificás lo que ayer, cuando habló en su discurso Patricia Bullrich, dijo que Milei defendía buenas ideas? ¿Crees que dentro de Juntos por el Cambio el aspecto más cercano que tenía este frente hacia Milei era Patricia Bullrich y se enfrentan dos candidaturas bastante parecidas o no? Bueno, a ver, ocurre que dentro de Juntos por el Cambio hace mucho tiempo yo vengo insistiendo con la dolarización, por ejemplo. Me dijeron, no, vos estás loco, eso no se puede decir, ¿quién quiere eso? Bueno, ahora ha ganado el candidato que propone eso. No sé qué decir frente a eso. Claramente la inflación es el problema número uno de nuestro país. La gente no lo aguanta más y quiere que haya una solución del problema de la inflación y quiere que haya una solución drástica a eso, radical, porque si no se ha planteado que no, bueno, vamos, es un tema fácil, lo vamos a bajar. Ya lo dijo Macri que era fácil, pero iba a bajar. No pudo, terminó en 53%. Ahora el gobierno dijo que iba a llenar la heladera y iba a terminar con la inflación 120%. Entonces no debe ser sorpresa que viene un candidato y dice, miren, en otros países de la región han dolarizado y la inflación cayó de 100 a un dígito y eso genere atención o concite atención. Me parece que ahí tiene que haber una autocrítica también nuestra como frente, Juntos por el Cambio, que por ahí se han desacreditado ciertas ideas,
insistiendo siempre en las mismas recetas tradicionales que el Frente tenía y esas no han generado mayor interés. Y esto yo se lo dije a Patricia, hemos quedado incluso de reunirnos en los próximos días para hablar del tema económico. Me parece que tiene que haber una contundencia de Juntos por el Cambio en el programa económico que no se ha visto previamente. Por lo cual, bueno, si ella dijo esto de que tiene buenas ideas, sí, tiene buenas, y tiene otras muy malas, como la libre portación de armas, la donación de los órganos, la venta de los órganos, tiene otras muy malas en términos sociales, vinculadas a la educación y demás. Pero bueno, en el campo económico claramente que hay algunas que hay que debatirlas entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, porque van a ser las fuerzas capaces de juntar una mayoría como para poder en el Congreso aprobarlas. Alejandro, ¿se considera dentro de lo que es la interna y sobre todo con el apoyo que tenía los gobernadores? Aquí va doble pregunta quizás. ¿Como un fracaso puede ser lo de Horacio Rodríguez Larreta? Y si esto puede repercutir en el apoyo que le dio Poggi aquí en la provincia a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, sí, primero lo de los resultados está a la vista, ¿no es cierto? Patricia Bullrich se impuso en todo el país, creo que a excepción de... Sí, 3 provincias, creo. Que fueron Jujuy, La Rioja, San Juan, creo que a excepción de eso, Patricia Bullrich ganó en todo el resto del país, incluida la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. O sea, se hizo un esfuerzo enorme acá, de toda nuestra lista hizo un esfuerzo enorme por trabajar por esa propuesta. Y quedó 200 votos abajo a nivel provincial, en 50,1, 49,9, una cosa así. Pero bueno, claramente no se lo buscó elegir. Sí eligieron nuestra propuesta en la provincia, ¿no? Nosotros, bueno, ahí dijiste, a diputados nacionales obtuvimos 56% a 43%, es decir, si bien perdimos la presidencial, ahí en los diputados nacionales hubo una diferencia de 13 puntos. ¿Por qué? Porque hubo un corte profundo. Y hubo quienes, más allá de la propuesta que le hiciéramos, dijeron, no, bueno, nosotros preferimos de candidata a Patricia Bullrich con ustedes como legisladores, con Gabriela como senadora, conmigo como diputado, con Juan Manuel como Parla Sur. Y también hubo quienes nos votaron con Milei. Yo tengo mucha confianza en lo que expresamos provincialmente, en lo que hemos logrado el 11 de junio con Claudio Poggi a la cabeza, lo que vamos a iniciar a partir del 10 de diciembre, la representación que vamos a hacer de San Luis como legisladores, y creo que eso fue también lo que logró que trascendiera la propuesta presidencial. Bueno, ahora hay mucha responsabilidad de cómo trabajar de cara a octubre, de cómo trabajar frente a un eventual nuevo gobierno nacional y hacer que San Luis pueda progresar, porque San Luis está en pésima situación económica, social. Hay mucho por hacer a partir del 10 de diciembre y también vamos a necesitar mucha ayuda del gobierno nacional. Así que en todo eso vamos a tener que trabajar quienes representemos a la provincia. Alejandro, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. A ustedes, un gusto como siempre. Hasta luego, hasta cualquier momento. El doctor Alejandro Cacase, candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa y volvemos.